El camino está destruido por la lluvia. Es el complejo religioso más grande del mundo. Del mundo. Claro. En chilenismo puro son terrible aguja. Sí. Terrible aguja las camboyanas. Venir a Angkor Wat es caro, no es una actividad económica, pero como les dijimos antes, es el imperdible número 1 del sudeste asiático. Este templo yo creo que es el más conocido de todos los que hemos visto, porque aquí se grabó la película de Tomb Raider donde actúa Angelina Jolie. Y a pesar de las piedras y de la construcción, siempre, siempre, siempre la vida se abre paso. Acompáñanos en el viaje. Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Acabamos de tomar la van que nos va a llevar a conocer Angkor Wat. lo que dicen es la octava maravilla del mundo. Vamos en dirección a Siem Reap, que es el pueblo, la ciudad base para poder conocer esta ruina. Y hay un problema que hemos estado viendo en las noticias. Se supone que este viaje debería durar 7 horas. 7 horas. Pero Está complicado, están complicados los caminos, hay inundaciones más abajo, Siem Reap está inundado, así que ayer habían caminos cortados y todo la última vez que revisamos. Así que vamos a ver qué tan larga es esta osadía. Aquí está el terminal de buses donde llegamos. Ese día obviamente no grabamos nada porque estaba lleno de movimiento, pero aquí llegamos. Aquí todo el mundo, los niños también, andan con la camiseta de Argentina, El hombre. campeón del mundo. el hombre es famoso a nivel mundial. El que no conoce a Messi porque no vive en este planeta. A todo esto el otro día yo lo vi en una entrevista y él hablaba de que en Estados Unidos en muchas partes pasa desapercibido. Este viaje va a ser bastante particular porque vamos a ir, ya tenemos la reserva lista del hostal donde nos vamos a quedar y vamos a ir hasta Siem Reap a pesar de las condiciones del clima. Nosotros todo el viaje hemos ido jugando, esquivando algunas cosas y jugando con el clima para poder disfrutar al máximo todos los lugares, pero estamos en temporada de lluvias. En este sector de la península de Indochina es probable que lo azoten algunos tifones. Octubre es un mes complicado y no podemos cambiarlo porque ya nos queda la última parte del viaje. Saliendo de Camboya vamos a entrar a Vietnam y Vietnam sería el último país que vamos a conocer ahora. El tuta no se aguanta y como siempre tiene que bajarse a trampear a ver qué va a encontrar para comer. Probablemente compre puras leceras, pero no se aguanta. Necesita transmitir con la gente, practicar en este caso su nuevo idioma que es el camboyano, y come, no le importa lo que le ofrezcan, prueba todo. Yo soy un poco más escéptica, pero a él no le importa nada. Ahí comí una frutita, me regalaron una frutita rara. Andaba ahí champeando. Ahí aprendiendo algunas palabras con la gente, con los locales. Se reían. Me preguntaron cómo había hecho para comprar todo esto en Camboya, que cuántos días llevaba aquí para saber tantas palabras. Yo dije, yo como 5 días, una semana. ¿A dónde lleváis 5 días? ¿En Camboya lleváis este es el tercer día? ¿Tercer día no? Es que es fácil porque yo me sé los números, entonces tú te aprendís los números. Y aprendiendo los números, tú ya tenés que aprenderte palabras básicas. Por ejemplo, agua, que es tac. Eso tienes que saberlo. Pollo, papa, cosas así tienes que saberlo. 1, 2, gracias, hola. Claro, siempre me gusta decirle a la gente que las cosas le quedan ricas. Entonces, eso estaba aprendiendo a veces. Snang, Shang, Nang, o Lao. Lao, como el país del Lao, también significa bueno, Lao. Snang. Vamos a probar estas cosas raras, mira. Este va a ser nuestro desayuno. Un tarro de papas fritas, una bolsita de mangostín
y unas galletitas que compró el Tuta. Acá la gente no toma desayuno como nosotros, aquí toman sopa al desayuno. Normalmente es sopa de fideo. Ayer terminamos peleando por el desayuno porque no encontrábamos qué comer. Así que ahora, papitas fritas. No encontramos mucha gente porque yo tomé desayuno sopa con carne frita y huevo y pan. Tú pediste arroz con pollo. Eso fue como, no sé, 10 cuadras desde que salimos a buscar el desayuno. La basura, lamentablemente, como le hemos dicho antes, aquí es un tema. Oye, mira, compramos esta Coca-Cola aquí y es distinta. Dice que es original, pero tiene como un color y sabor a caramelo. Huele a caramelo Huele también. a caramelo. Sí. Debe ser el azúcar, es distinta. Sí, porque Con la que ayer la pedimos azúcar aquí y nos trajeron leche condensada. Sí. Así que puede ser que no usen mucho azúcar. Pero vamos a ir averiguando y les vamos a ir contando. Sandías tienen ahí a la venta. Los ríos están llenos de basura. Afuera de las casas igual hay basura y afuera y adentro de los negocios también hay basura. Es como que no les importa en realidad la basura, como que conviven con la basura y da lo mismo. No la ven, no existe. Claro, no es importante. No les molesta. No les molesta. No sé. El paisajismo o lo que como le llamemos nosotros no es lo mismo, no tiene la misma visión. El plástico es la basura, al lado los envases vacíos, botados, no es basura, yo creo que No es tema. no es tema. El camino está destruido por las lluvias, así que yo creo que ninguna posibilidad de que sean 7 horas. Para nosotros viajar por Camboya no solo era cumplir un sueño, sino que además era un tremendo desafío. Este país, considerado el corazón del sudeste asiático, se transformó en una de las experiencias más trascendentales de nuestra vida. Mira todos los budas. Yo creo que es un camboyano. Eso pasa en temporada de lluvia. Estamos al lado de Siem Reap. Será, no sé, 10 minutos, tal vez, 15 minutos y quedamos en pana. Ahí están trabajando en la batería. Llevamos ya 7 horas de viaje. Pensamos que se iba a demorar mucho más y la verdad es que no, se demoró lo que tenía que demorarse, lo que nos habían dicho, sin aire acondicionado y hace calor. Hemos llegado y mientras explota la mochila del Tuta, porque la mochila del Tuta explota cada vez que llegamos a un nuevo lugar, Estoy ordenando mi ropa, mira. les quiero mostrar la habitación del hotel. Esta habitación nos costó
Menos de 20.000 pesos por persona. Estamos en el centro de Siem Reap. Y tiene un pequeño balconcito aquí. Y piscina. Aquí vamos a organizar todo lo que se necesita para ir, conocer y recorrer Angkor Wat, porque se recomienda por lo menos hacerlo en 3 días. Por lo menos 3 días. Si viene un día, todo lo que hemos leído es que es tan grande que si uno viene un solo día no vale la pena. Si tiene más tiempo, más dinero, más presupuesto y aguanta el calor y la lluvia y el clima lo acompaña y puede hacerlo en más días, mejor, porque hay mucho por conocer. Ahí les voy a mostrar donde se filmó la película Tomb Raider. Con la, ¿cómo se llama? La ex de Brad Pitt. ¿No sabéis cómo se llama? La Condoleezza Rice. Aquí no sé. Vinimos aquí a probar la comida cambodiana y esto que está aquí es un pescadito con cebolla, con hojitas verdes. ¿Ese tú qué es lo que es? Poroto largo le llamo. Y ese es un spring roll de vegetales y este es Very lao. Thank you. Mi plato es un pescado con ají, cebolla y algunas verduras y es un botecito, miren qué lindo. Y este plato que está aquí es un plato natural, es una hoja de qué? Hoja de loto, de flor de loto. Esta es comida tradicional de No Camboya. hay nada más camboyano que esto, excepto Micalesi. Mi mujer Micalesi es camboyana. Ella dijo que era camboyana. Yo feliz de ser camboyana. Y ese es como una sopita picante con verduritas, con... ¿Cómo le llaman el plan egg? Es Berenjena. berenjena. Con berenjena y chile. ¿Se ve? ¿Este es tuyo o mío? Tuyo. Admítame. Sí. Vamos a probarlo. A ver. Vamos a probar esto a ver qué tal está el pescado. Ahí está el long bean. Espectacular. Está muy sabroso, muy bueno. ¿Te gustó? Sí, está muy rico. Bienvenido a Camboya. Boya. Angkor Wat es la 8ª maravilla, no, es considerada hasta el día de hoy la 8ª maravilla porque arquitectónicamente hablando está al nivel de Machu Picchu, está al nivel de Petra, está al nivel de la muralla china. Es el complejo religioso más grande del mundo. Del mundo. Claro. Entonces, Imagínense que lo que hoy en día tienen, el poder económico que hoy en día tienen los árabes en Dubái, cuando aquí se construyó esto, es el poder económico que había por estos lados. Angkor Wat hace cientos de años atrás tenía, cuando era un reino maravilloso, próspero, más de 1 millón de habitantes. Y en esa época, si lo comparábamos con Londres, que es una ciudad ultra mega conocida, tenía 50.000 habitantes. Aquí ya había 1 millón, claro, para que más o menos podamos tener una dimensión de lo grande que es. Y mañana vamos a empezar por la primera parte. Sí. Es mucha información, sí, así que les vamos a ir contando de a poco para que cuando ustedes planeen venir acá, lo organicen lo mejor posible. De todos los imperdibles que nosotros les hemos mostrado de los distintos países que hemos ido recorriendo a lo largo del viaje, Angkor Wat es el número 1 de todo el sudeste asiático. Tienen que considerar que aquí hay varios, es un complejo, hay varios templos y si existiese uno de esos templos en cualquier otra parte del mundo sería un imperdible. Aquí pasan un poco desapercibido porque está Angkor Wat en el centro, pero es un complejo tan grande que obviamente no lo podemos ver en un día, así que quédese por aquí se lo vamos a mostrar. Aquí está el letrero, llegamos, Riverside Night Market, aquí lo vamos a mostrar. Aquí venimos a una misión, andamos buscando un bolsito, tenemos que reparar o cambiar el bolsito que andamos trayendo, así que, y necesito yo cambiar una polera y necesito un gorrito. Micalesi también necesita un gorrito, así que aquí lo vamos a encontrar. Hola, señorita. Aquí vinimos al... Barato. Hablan español. Bueno, bonito, barato. Sí. Hablan todo español y empezamos negociando, no sé, $10 y terminábamos pagando 1.500 pesos por una polera para el tuta. Hay de todo lo que ustedes busquen, si quieren ropa, si quieren artesanía, si quieren joyas, lo que necesiten, lo pueden encontrar acá. Oye, las camboyanas se las saben todas, te hablan en castellano, weón, de ahí para acá te hablan señorita, señor, polera, 2 por 1, 2, te hablan en castellano, la cagó. Son expertas. Se las saben todas. Y artesanía también. Elefantito, templo.
me llama la atención de que hablen español, porque nosotros igual hemos recorrido harto y normalmente en estos países así más del norte de acá, no, ni hola, nada. Aquí viene tanta gente de todo el mundo, de tantas partes del mundo, que aquí las vendedoras te hablan en castellano, no van a hablar de política ni de negocio, pero te saludan, te conocen los nombres, o sea, conocen las palabras, polera, dólar y todo eso. Bueno, bonito, barato. Claro, bueno, bonito, barato. Entonces, oye, y le digo yo, le pedimos que nos muestre un bolso y le digo ¿cuánto? Y me dice $20. Le digo, no, $20 es muy caro. Y le digo $10. Y me dice, sí, bueno, ya. Después que mi mujer dijo, la verdad es que no nos sirve porque es muy grande. Avanzó la discusión y nos están dando... discusión, el regateo. Avanzó el regateo y nos están dando el bolso y la polera que yo compré por $5. Así, imagínate, una locura de verdad. Y en español. 40. Compramos un par de poleras, el tuta necesita un short porque no tiene short. Este está bueno, pero y aquí está trampeando, me dice mi Calesi, y la niña me llama para allá, me dice, allá partió Calesi, te llaman y dicen, ay, pero... Inteligente, ¿no? En chilenismo puro, son terrible aguja las camboyanas. Sí. Este es el Pub Street en Siem Reap, la ciudad de Siem Reap en Camboya. Hay bares, hay restaurantes, hay un montón de artesanía, hay harta gente, pero considerando que es temporada baja, no es tanta la gente que hay. Se supone que todos los precios están mucho más baratos que en temporada alta porque producto de la lluvia anda menos gente. Eso ni siquiera te entra. No, tampoco te entra, eres demasiado cabeza. No, porque son... ¿Y esto? ¿Qué dice Camboya? Este sí. Ese es de mujer. Ese ya lo vimos. Ya lo tuve. Sí. Ese tampoco te entra, todos te quedan chicos. Ese de señora. No, ya estoy puro campeando, ¿viste? Aquí tienen la piscina, meten los pies. Los pescaditos se comen la piel muerta. Son las 4:30 de la mañana y aquí vamos camino a Angkor Wat. Hay dos lugares donde se puede ver el amanecer, donde fuimos nosotros hoy día en la mañana y en el templo principal. ¿Por qué nuestro plan fue no ir a ver el amanecer al templo principal? Porque se supone que es tan grande, es tan lindo, es tan magnífico que después uno como que no valora tanto o no aprecia tanto los demás templos. Claro. Entonces por eso el objetivo, o lo que todo el mundo te recomienda, es hacer el circuito largo primero y el circuito corto que tiene los templos más grandes después. Al final. Para que realmente te puedas sorprender de todo. Claro, porque te sigáis sorprendiendo. Y compramos el ticket online, compramos por 3 días, que son... Para usarlo 3 días en un periodo de 10 días. Claro, ustedes pueden elegir. Como hoy día es viernes, nosotros no vamos a entrar el sábado y el domingo porque es cuando más gente hay. Así que vamos a postergar el circuito corto, que es donde están los templos más grandes, para el día lunes, y hoy día que es viernes vamos a hacer el circuito largo para recorrer los otros templos que no son, son igual de lindos, son igual preciosos, pero no son tan famosos como los 3 más grandes. Abre a las 7:30 de la mañana. Esperamos aquí a ponernos los lentes de sol. Hay unos campos de arroz. Precioso, ¿no? ¡Qué locura! Dije, no hay templo, no hay nada, mira. Qué porque increíble. El templo que pasamos recién está cerrado. Abren a las 7:30 de la mañana y son recién las 6 de la mañana. Pero tengo que grabar aquí los cabros pescando. Aquí pescaba yo cuando vivía por acá hace 400 años atrás en otras vidas. Ahí va a tirar mi colección. Él está pescando ahí. Tiró esa red a ver qué es lo que saca. Estamos aquí a la orilla del camino. El camino está aquí y él está pescando ahí. Vinimos a ese hermoso templo que está ahí, que se llama Tazom. Tazom. ¿Y? Está cerrado. Tazom está cerrado. Está cerradón. Están todos cerrados. Sí. Ahora vamos a avanzar un poco hasta el final. Esto, alguien por ahí lo hizo en bicicleta. Si usted hizo algo así como la carretera austral en bicicleta o recorrió México en bicicleta, venga a hacer esto en bicicleta.
Si no anda en bicicleta, si no es profesional de bicicleta, no haga esto en bicicleta. Esto es muy grande. O sea, estamos hablando que el circuito largo tiene aproximadamente 40 kilómetros, Claro, de ese nivel de claro. grande. Vamos a ir a conseguir un cafecito camboyano y después hacerlo ahora para que no abran los templos. Y andamos aquí dando jugo a las 5:30 de la mañana, imagínate, A las oscuro. 4 llegamos, 4:30 llegamos. 4:30, sí. Y son las 6:30 y todavía no hemos visto nada. Bueno, ahí tenemos otra anécdota, ya se las contamos a ustedes, después con una cervecita o algo se las podemos contar allá en alguna otra parte. Venir a Angkor Wat es caro, no es una actividad económica, pero como les dijimos antes, es el imperdible número 1 del sudeste asiático. Nos costó $62 la entrada por persona y esa entrada dura 3 días, por lo tanto en promedio son como $20 diarios. Y para partir en el menú de templo del día de hoy, les vamos a mostrar, este se llama Prikan, es una fusión de hinduismo con budismo y por lo que estábamos leyendo es uno de los que está mejor conservado No se lo ha comido la selva. Claro, aún no está absorbido por la selva. Otra de las consideraciones importantes es que como estos son templos, para ellos, para mucha gente es considerado un lugar sagrado, religioso, tienen que venir con poleras que les cubran los hombros, así como esta, y pantalones largos. Claro. ¿Por qué? Porque topísimo de mi mujer, camboyana, pantalones camboyanos. me costaron 2.600 pesos. Es importante que la ropa que uno traiga cubra las rodillas, sobre todo en el caso de las mujeres. Con los hombres son un poco más flexibles, pero con las mujeres tienes que cubrirte la rodilla y los hombros. Normalmente cuando uno ve templos así tan grandes como este, no aprecia los detalles. Y miren los detalles de las paredes. Todo esto que está aquí está tallado en la piedra. Todos estos son los detalles que en la foto no se pueden apreciar, ¿cierto, Tuta? Nosotros tratamos lo más posible de dejarle hartos videos, hartos detalles para que ustedes lo puedan apreciar también. Para que se motiven, si quieren, si pueden venir, que vengan. Y si no pueden venir, no importa, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para mostrarles lo más bonito. Exactamente, esa es la idea. Toman un montón de mariposas. Este que está aquí, nos imaginamos que tiene que haber sido un árbol gigantesco. Las raíces van desde aquí hasta allá. No sé realmente si se puede apreciar en la cámara, pero era muy grande. Bueno, el de atrás ya es grande, el que estaba aquí tiene que haber sido gigante. Eso es que se escucha al fondo, que es lo que es, mi amor. Asumimos que son monos, parecen monos. Sí, son monos. Estábamos conversando con el Tuta, que la vida siempre se abre paso como esta, mira. Se cierran cuando uno las toca, le he mostrado varias durante este viaje. Y a pesar de las piedras y de la construcción, siempre, 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 la vida se abre paso. Más allá, más allá, más allá, donde está el sol, la luz. Aquí.
detalle, mira la piedra así carvada ahí, y así como que fuese un techo, como que fueran tejas. Pero es piedra. Pero es piedra todo. ¿Qué te pasó otra Me vez? pegué en la cabeza otra vez. Oye, me has dado por pegarme en la cabeza, weón. No sé cuántas veces me he pegado en la cabeza en este viaje ya, sí, pero fuerte como ahora. El otro día no me rompí la cabeza de suerte porque me faltó yo creo que milímetro porque andaba trayendo el gorrito de mí y no me partí la cabeza. Qué increíble. Hace un calor. Y una humedad. Son las 9 de la mañana, yo estoy mojada entera, el tuta tiene toda la polera mojada. Y nos demoramos 1 hora y media en un templo y son como, no sé, 10, 15, 20, no sé, muchos. Así se llama el templo que vamos a visitar ahora, se llama Neak Poan. Y a pesar de que es pequeñito, dicen que es muy pintoresco porque está rodeado de agua. Así que vamos a verlo, hay que cruzar este puente. Yo no sé si ustedes habían visto, pero es primera vez que yo veo una flor de loto 100% entera y la cosita amarilla esa que está adentro es la que comimos, las semillas que comimos en el bote de Lao. Y esa que está ahí es la flor de loto cuando está cerrada. Se saca todo lo de aquí abajo y lo que está adentro, lo que se ve como más amarillo, eso después se seca y se come la semilla que está adentro, que tiene sabor como a nuez. Miren la orejita, planta en flores. De arriba, la foto de arriba se ve bonito, pero de acá de la orilla como que no se ve mucho. La verdad es que está lindo el camino, está lindo el puente, están lindas las flores, el entorno y qué sé yo, pero si andan con poco tiempo, si están tratando de abarcar lo que más puedan y tienen poco tiempo para recorrerlo, no consideraría que fuera este uno de los lugares imperdibles. Si pudiésemos volar el dron, lo que está estrictamente prohibido en todo el complejo, podríamos haberles mostrado de qué se trata, pero desde de abajo, de donde estamos nosotros, no se ve nada. Llegamos a este otro templo, se llama Tazom. Aquí está la entrada. Este es el que pasamos en la mañana temprano y estaba cerrado. Ahora vinimos, ya está abierto. Vamos a ver qué encontramos adentro. Esta torre tiene 4 caras, una ahí, la otra allá y la otra apuntando hacia el otro lado, en todas las direcciones. Pero yo encontré aquí un 1000 pies. Ya se supone que es venenoso. Sí, pues, todos los centelpíos o 1000 pies tienen veneno en distintas intensidades. Sí.
visitamos este templo, es el cuarto templo, Ister Mivoy. Ni siquiera está considerado dentro de lo imperdible y la verdad es que es grande, grande, grande. Más o menos para que ustedes se hagan una idea, el complejo donde están todos los templos tiene de todo. Hay lugares para comer, hay lugares para comprar agua o cerveza o lo que quieran. Hay tiendas de ropa, hay restaurantes, hay baños. Cada ciertos metros aparece otro templo. Hay gente trabajando, gente cosechando, gente pescando, gente juntando palitos. Descansando a la sombra. Hay gente que vive aquí dentro del complejo. O sea, el complejo es tan grande que hay pequeñas como tienditas, como mediaguas que Como están en las orillas y ahí mismo montan sus cositas para poder vender. Es más caro que la ciudad, obviamente, porque este es un atractivo de nivel mundial. Nosotros estamos de desayuno para ir, nos cobraron carísimo y no está nada bueno, pero les dejo la información para que en el fondo sepan de que lo que necesiten aquí lo van a encontrar. Yo les aconsejaría que comieran antes de venir o trajeran algo que se pueda mantener ahí al calor dentro de la moto, porque aquí nos pegaron un palo, $10 por 2 sándwiches y 2 cafés. El café de mi mujer ni siquiera se lo tomó, ha estado bueno. El pan era pollo con hueso, con pepino y ketchup, pésimo, pero bueno, así se paga el negociado. Nosotros dejamos la info a ustedes para que a ustedes no les pase. Esa es la ventaja que ustedes tienen con respecto a nosotros. Y no habíamos visto elefantes en otros templos. Este es el primer templo que vemos Qué raro, ¿eh? elefante. Es muy raro. Y lo que no hemos visto todavía son monos. No hay ningún templo con monos. Eso también es muy raro. De los que hemos recorrido. Claro, de los 4 que hemos visto hasta ahora. Este es como, me acordé de Ayutthaya. ¿Se acuerdan del video que les mostramos ahí de Ayutthaya? Es como ir a Ayutthaya, miren, son como los mismos Los restos. colores Mm. y las formas Sí. de las pagodas, así, se parece bastante. Hemos subido los 3 niveles y hay algunos detalles que les voy a mostrar. Mira, la destreza de abrir un coquito aquí, amiga camboyana. El tuta está fascinado porque aquí todas las camboyanas lo abrazan, lo toquetean, le Súper sonríen. simpáticas. Son muy simpáticas, son graciosas, son payasas. Y son bonitas. Sí, son muy bonitas. Mira, un coquito helado y cuando terminemos con este coquito helado vamos a entrar a ese templo que está ahí. Este templo que está aquí, que venimos a ver, se llama Pre-Rap Temple del siglo X. Y está bonito, se parece al de Ayutthaya también, tiene como un aire a los templos de Ayutthaya. Porque hace un calor que no se imagina. Y la escalera igual está súper, súper empinada. Llegué. Ahí viene el tuta rajado. Viene súper rápido. Uy, de esas pantorrillas de pollo. ¿Sabes la subida? Está dura. El sol, calor, la humedad. Y eso que es un mes en que hay menos temperatura y menos calor que en otros meses del año. Y el mal dormido también, pues si no dormimos nada. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la gente que necesita que nosotros les mostremos todo lo que estamos viendo aquí. Casi todos los templos tienen 4 entradas o salidas. Nosotros entramos por ella y aquí hay otra. Mira, Fran, se lo agarra aquí.
esta bajada está durísima. Me acordé de Chichén Itzá. Aquí es donde andábamos en la mañana buscando el lugar perfecto para ver el amanecer. Dando jugo andábamos pintando el mono, eso andábamos haciendo. Probablemente Ya. este sea el último templo que visitemos el día de hoy, porque hace un calor del terror. Llevamos ya, ¿cuánto? ¿7 horas? De las 4 a las 12 hay 8 horas. 8 horas caminando. Este templo yo creo que es el más conocido de todos los que hemos visto, porque aquí se grabó la película de Tomb Raider donde actúa Angelina Jolie. Así como Maya Bay se hizo famosa por DiCaprio, este templo se hizo famoso por Angelina Jolie. Vamos a ver qué tan lindo es. Llegamos a la sombra y automáticamente baja la temperatura. Nosotros, cada vez que nos pasa esto, conversamos y decimos, pucha, ¿cómo no nos damos cuenta todavía de la importancia que tienen los árboles? Y de repente en lugares tan bonitos se cortan y se cortan árboles para hacer paisajismo, pero la temperatura no va a volver a ser la misma, porque parte primordial del ecosistema y que para que sea agradable para nosotros en este momento poder caminar por aquí es gracias a los árboles. Es para poder vivir, pues, o sea, si el ser humano, si no existieran los árboles, yo creo que no podríamos, de forma natural, para andar así en la calle, si no hubiera ni un árbol, no podríamos, no entiendo cómo. Seguimos, insistimos y matamos y talamos y plantamos monocultivos y hacemos... Destruimos bosques para hacer leña. Pura embarrarnos, para no decir puras cagarnos. Qué lindo el templo. Ahí ya se ven los árboles tomando posesión de lo que era el muro y la estructura principal. Mira. ¿Y tú viste la película Tomb Raider? Creo que la vi en algún momento. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. La pregunta ¿es más lindo ahora que está así o era más lindo cuando lo construyeron? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pensáis tú? Yo creo que cuando lo construyeron. Tiene que haber sido... Tiene que haber sido espectacular esto. Es como decíamos delante, es como entrar al Vaticano de hoy en día. Sí. Todo lo que tenemos que hacer para una foto, y lo único que tiene que hacer es ponerle un me gusta y dejarnos un comentario. Nada más, eso nos ayuda muchísimo. Qué lindo. ¡Qué contraste! Mira. Nosotros lo grabamos por el lado de allá y lo consideramos impresionante. Míralo desde acá. A nosotros nos gustan mucho los árboles, pero este que está aquí y el que está allá afuera que les mostramos recién son indescriptibles, mira. Muy grandes, muy lindos, y como se hicieron cargo, como se apoderaron del muro del templo, es impresionante. Ahí y creció ahí. A mí lo que más me gusta, no voy a nombrar ni un otro lugar, pero en la mayoría de los lugares de repente hay unas piedras de 500, de 800 toneladas y no la podéis tocar, porque no se va a gastar. Aquí nadie te dice nada, aquí puedes pasar, caminar, tocar las entradas, las puertas, las piedras, pisar encima. No te vas a estar subiendo al muro, obvio que no, pero puedes tranquilamente andar caminando, sacando fotos. Entonces eso también lo hace muy entretenido y muy didáctico, o sea, uno lo puede tocar, sentir las texturas, es importante para uno poder trasladarse al tiempo, si donde fue construido o algo así. Impresionante, ¿no? Oye, sí, impresionante todo. Por algo venían a hacer la película acá, pues. Más de una. Han hecho varias películas acá. Y por algo es el imperdible número
uno. Estábamos pechando guía, escuchando al guía que viene con el grupo grande y dijo que el arbolito que le estaba mostrando ahí tiene entre 500 y 600 años. Imagínate. Sí. Aquí adentro está mucho más fresco. Como es todo de piedra y está la sombra, la verdad es que está agradable. Y se supone que los de aquí, los de Camboya, eran reyes dioses. Eran un rey dios. En cada lugar que miramos encontramos otro árbol tomándose algún lugar del templo. Encontramos al guía y dijo, bueno, ¿cómo es posible de que ellos hayan tallado un dinosaurio aquí? Hace casi 1000 años o tal vez más de 1000 años. ¿Cuál es la explicación lógica? Yo creo que puede haber estado dibujado en alguna cueva. Entonces traía la noción del dibujo. Pero, como lo dije en una cueva, tendréis que haber encontrado uno vivo. O muy bien preservado. Quizás. Porque por hueso eso no lo sacáis, po. No, pero ahí Un estegosaurio se llama. hay uno. Hay otras figuras, pues. Ahí hay Sí. algo más. Y ahí arriba hay otra figura más. Pero ese El estegosaurio. es el que llama la atención. ¿Cómo se ¿Qué llama? piensan ustedes? Déjennos un comentario. ¿Y cuál es la teoría? Porque hay distintas teorías. Pues tú te piensas una cosa, yo no sé. Tengo otras ideas más locas. Déjelo ahí en el comentario. ¿Qué cree usted? ¿De dónde salió? ¿Cómo una civilización tan antigua puede tener idea o noción de cómo era un dinosaurio? Son las 2 de la tarde. Estamos. Muerto, morido. Aquí hay un mono, pues. Nosotros que decíamos que no habíamos visto los monos que aparecieron. Aquí aparecieron los monos de Camboya. Estamos muertos, estamos súper cansados, llegamos a las 4 de la mañana, son las 2 de la tarde, el calor, la humedad, la escalera sube, baja, estamos, pero lo único que queremos es llegar a la casa a darnos una duchita. 10 horas dándole vuelta. Igual vamos a volver unos días más a conocer lo que nos falta, pero esa es otra historia.